Qué bueno que están aquí. Bienvenidos. Si vienen por primera vez, esta es su casa. Y pues vamos a darle con todo. Vámonos a Éxodo 22 al 3, por favor. Dice Éxodo 22 y 3: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aquí viene el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pido que a fuerza de tu palabra, Señor Jesús, sea como un martillo que golpee nuestro corazón, enternezca nuestro corazón y nos haga volver a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues fíjense que creo que vale la pena aclarar que en diferentes tradiciones, judía, católica, anglicana, luterana, protestante, el orden de los 10 mandamientos cambia. Entonces, el orden que vamos a llevar es probablemente el orden con el que la mayoría están familiarizados, donde el primer mandamiento es: no tendrás otros dioses delante de mí, ¿no? Dependiendo de la tradición, hay alguna frase que se entiende, por ejemplo, yo soy el Señor tu Dios, se entiende como parte del primero, y bueno, nada más para que eso no vaya a causar alguna confusión, es decir, el orden de la tradición protestante. Muy bien, pues el primer mandamiento precisamente es del cual parte toda nuestra teología. Todo nuestro entendimiento de Dios es el ancla, de donde parte una palabra con la que ya hemos estado algo familiarizados desde que comenzó el año, y es la palabra cosmovisión. Toda nuestra cosmovisión se construye a partir del primer mandamiento. Existen diferentes, quizás una larga lista de cosmovisiones alrededor del mundo acerca de cómo la gente entiende el ser de Dios o entiende a Dios. Y vamos desde la historia, donde vamos viendo cómo una cosmovisión politeísta gobernaba la mayoría de los imperios del mundo, la mayoría de las culturas. Politeísmo, muchos, teos, dioses. Y esa es una forma de entender el ser de Dios, ¿no? Que interactúa junto con otros dioses. Hay un Dios para el agua, para el fuego, para cualquier cosa, ¿no? Esa es una forma de verlo. Y luego de ahí hay otras diferentes mutaciones de esto, como el enoteísmo, que es como los griegos. Un Dios principal con un montón de dioses secundarios. Tenemos cosmovisiones en donde se incluye, por ejemplo, la creencia de que todo es Dios. Todo es Dios. El panteísmo. O de que todo está en Dios. Todos estamos dentro del ser de Dios, como si Dios no fuera un ser trascendente, que es alto y sublime, sino fuese un Dios inmanente en el cual todos estamos. Dios es ambas, es tanto trascendente como inmanente, está dentro de nosotros como está en el universo y rodea la eternidad, como dice su palabra. Y bueno, cada una de esas cosmovisiones plantea una idea acerca de Dios. Pero hoy quiero partir desde nuestra cosmovisión y construir a partir desde nuestra cosmovisión la cosmovisión del teísmo cristiano, donde hay un solo Dios, y este Dios es único, es verdadero, es absoluto. No hay relativos en él. La verdad no es relativa en él. Muchos caminos no llevan a él. Hay un solo camino. Es un solo Dios que es absoluto, que es personal, que es altamente relacional, que se interesa en la creación, porque juntamente con estas cosmovisiones está muy de moda el deísmo. Y el deísmo esencialmente dice: sí hay un Dios, allá está en algún lugar del universo, pero no le interesa su creación. No se involucra, él simplemente echó a trabajar toda la máquina, es desconocido, no podemos llegar a él y esencialmente nosotros hacemos nuestra vida y él hace su vida.
Y quiero empezar a traer ese contraste en donde notemos que nuestro Dios verdaderamente se revela de esa forma, como altamente presencial, no solamente en el universo, sino en nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida. Y quiero enfatizar la palabra revelación porque lo que tenemos de Dios en las Escrituras es una revelación. No vimos la naturaleza, no observamos el medio ambiente y luego extrajimos la idea de que quizás había un Dios y de que quizás los atributos de Dios eran estos y apuntamos en una lista todo a partir de una conclusión vaga. Ahí en la cima del monte Sinaí, el Dios verdadero se reveló al hombre. Y me encanta cómo empieza este mandamiento, finalmente como se le había revelado Dios a Moisés. Este mandamiento en el preludio dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Dios toma siempre la iniciativa en el bien de nuestra vida. La revelación de Dios se da siempre después de que Él nos rescata de algo, después de que Él nos salva. Es entonces donde podemos empezar a conocerlo, donde podemos empezar a trabajar nuestra idea de Él, donde entonces la relación tiene un significado, porque no es una relación cualquiera, es una relación de pacto. En este pacto, Dios se revela como el Dios que nos saca de nuestra vida pasada, empezamos a caminar con Él y luego nos da su ley moral, que supone ser la base con la cual podamos acercarnos a Él de una forma más eficiente. Entonces, vamos a analizar tres aspectos rápido del primer mandamiento. Y el primer aspecto del primer mandamiento es la verdadera religión. Yo sé que la palabra religión es conflictiva, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado el yo no tengo una religión, yo tengo una relación? Y la connotación, aunque sí hay una connotación mala en ser religioso, donde el rito y donde la forma toma un estado superlativo por encima de la vida cristiana auténtica, la palabra religión tiene una connotación altamente positiva y tiene una connotación relevante para este primer significado, porque la palabra religión, del latín religare, indica una fuerte relación entre dos personas. Así que en este primer mandamiento, el primer aspecto que se resalta de nosotros hacia Dios es que en este primer mandamiento Dios hace alusión a la fuerte ligadura que hay entre nosotros, sus criaturas, y el Creador. Y a partir de esa relación se empieza a construir nuestro cumplimiento del primer mandamiento. Al predicar esto, quiero traer a tu mente la idea de que religión es sinónimo de una relación intensa y cercana del alma del hombre hacia Dios. La religión implica una relación entre dos personas y es siempre un asunto de pacto. Y solamente un ser absoluto, perfecto, creador de todo, es capaz de recibir adoración en este pacto. Cuando Dios empieza a canalizar nuestros sentimientos religiosos, estos sentimientos de paz, de unidad, de trascendencia hacia Él, no lo hace de una forma egoísta, sino más bien lo hace en una forma en que es auténtico, que solo podremos encontrar el verdadero bien, el verdadero sentido de paz, de unidad, de trascendencia, etcétera, en Él. Dios no nos guía a Él porque sea arrogante, Dios nos guía a Él porque no hay otra fuente de bien para nuestra vida. Cualquier otra fuente terrenal es una cisterna rota que es incapaz de retener el agua.
pero Él es la única fuente inagotable, tal cual le decía Jesús a la samaritana: el que bebe del agua que yo doy para beber no tendrá sed jamás. Él es la verdadera fuente. Entonces Dios atrae nuestros afectos, Dios atrae nuestra voluntad, Dios atrae todo hacia Él, porque Él es el verdadero bien. Entonces, si Dios es lo que verdaderamente sostiene el teísmo cristiano, que es una personalidad absoluta, la religión pura está determinada por una relación del hombre con ese Dios absoluto e invisible. Y yo sé que ya me estoy empezando a meter en problemas aquí. Porque ¿no acaso son todas las religiones una expresión o un lenguaje, como lo dijo el Papa, para llegar a Dios? O al menos esa es la idea, ¿no? Difícilmente nos atrevemos a hacer afirmaciones tan categóricas y tan contundentes como esas. La única religión verdadera es aquella donde el alma verdaderamente está ligada en adoración con el único Dios verdadero. Y así nada más. Cuando la religión no deriva de Dios, entonces puede tener algo en su esencia de bondad, de verdad y de belleza, pero todos sentimientos vagos nada más. Y nada comparado con la reverencia por un Dios absoluto. Una religión que no parte del Dios absoluto y verdadero puede evocar algunas buenas acciones. Puede tener cierto efecto de calmar nuestra conciencia, pero jamás nos pone en línea y en sintonía con ese Dios, porque el universo en ese contexto es más grande que ese Dios. Sí, en ese contexto, cuando todo es medio relativo, cuando la religión es personal, siempre va a haber un Dios más grande que ese Dios, entre comillas, al que creemos que estamos adorando. Entonces la relación del corazón del hombre con Dios es todo lo que importa. Si esta relación es buena, todo lo demás está bien. Si esta relación es falsa, todo lo demás es falso. De verdad, están muy serios. De una relación no auténtica con Dios no deriva nada bueno, y mis buenas obras no sirven para nada, y mis buenas intenciones no sirven para nada, sino parten de la plataforma en la que todo es el resultado de mi actuar bajo la reverencia y bajo la gratitud del único Dios verdadero. Porque me encanta cómo Dios incorpora un elemento en el cual ningún otro Dios participa al decirle al pueblo de Israel: yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto. Cada una de las plagas, 10 plagas en total, tenía por efecto derrocar cada uno de los 10 principales dioses egipcios. Tenían un dios para el río Nilo se convierte en sangre. Tenían un dios para el ganado, se muere el ganado. Tenían un dios para las cosechas, se pudren las cosechas. Un dios para el sol, todo se convierte en tinieblas. Dios constantemente está probando su superioridad y su autenticidad por encima de cualquier otra deidad que el hombre alcance a crear en base a sus propias capacidades. Así que hay uno solo, y de esa auténtica relación con ese uno solo, Dios es entonces que parte todo lo demás. El hombre verdaderamente religioso es el hombre verdaderamente moral. No hay moral sin religión, y no hay religión sin moral. El punto de disputa con nuestra sociedad posmoderna y nuestra cosmovisión teísta
es precisamente el carácter absoluto de Dios. Como que uno solo, como que un solo camino. Así es, definitivamente. Y a veces este veneno posmoderno se ha infiltrado tanto en nuestros corazones que a nosotros mismos nos parece una idea arrogante, una idea descabellada. Todo lo que puede albergar el posmodernismo es una idea de muchos dioses o una idea de un Dios lejano, como lo veíamos al principio. Entonces, ¿son todas las religiones puntos válidos para llegar a Dios? Vamos a ver el primer video, por favor. Si vuole litigare. A la destrucción respondió un joven. Todas las religiones son el camino para llegar a Dios. Son, voy a hacer una comparación, porque son como distintos idiomas, distintos lenguajes para llegar allí, a Dios. Ma Dio è Dio per tutti. Pero Dios es Dios para todos. E come Dio è Dio per Y tutti, como Dios es Dios para todos, noi siamo nosotros somos todos hijos de Dios. God is God for all, and we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più Pero mi Dios es más importante que el tuyo. Your God. ¿Es verdad eso? c'è un solo Dio. Hay un solo Dios allí. Dio cammino lì Los nuestros son idiomas, caminos, lenguajes para llegar a Dios. In order to arrive at God. qualcuno schi, qualcuno musulmano, Algunos sí, algunos musulmanes, algunos hindú, algunos cristianos, pero son distintos caminos. En realidad, Ese video salió esta semana, entonces ni modo que estuviera ahí programado. O sea, el mensaje ya estaba programado, el video salió. Y no es por señalar, también hay un pastor evangélico muy famoso que se llama Joel Osteen, nada más que ese video no lo tenía subtitulado, pero también sale con su batea de babas cuando le hacen esa misma pregunta. Oye, entonces, ¿qué onda con los judíos, con los musulmanes? No sé, es que creo que solo Dios, papanatas cobarde. ¿Sí o no? Es que este buenismo, este quedabienismo, esta necesidad de no ofender, de no tocar puntos sensibles, ni siquiera es congruente con lo que creemos. ¿Me explico? O sea, está bien si crees que esa es la forma. Solamente no digan que verdaderamente no tenemos otros dioses delante de Dios. ¿Ven por qué es importante reafirmar el primer mandamiento? ¿Ven qué fácil se puede diluir nuestra fe así, ante la presión, ante la idea? Es necesario rescatar esa convicción, definitivamente sí. Para saber cuál es la verdadera religión, entonces debemos recordar que el hombre fue creado como sacerdote, como profeta, sacerdote y rey. Rápidamente quiero llevarte en esto. Profeta, sacerdote y rey. Esas eran tres funciones que el hombre tenía desde el principio. Como profeta, él podía y tenía que pensar los pensamientos de Dios. Esto significa que Dios reinaba en el reino del intelecto, de la verdad y de la ciencia en la vida del hombre. Como sacerdote, el hombre debía dedicarse a sí mismo y a toda la creación a Dios. Como rey, el hombre debía reinar sobre toda la creación. Aquí está el reino de la voluntad y de la acción. En la anterior, el reino es el reino de lo espiritual, de lo trascendente, de lo místico. Inclusive entra lo estético, el arte. Es parte de nuestro sacerdocio. El
ver la belleza de Dios y comunicarla a la creación y al mismo tiempo embellecerla a la creación de tal forma que sea un reflejo de la belleza de Dios. Esa era la asignación del hombre. Ese era el llamado del hombre para cumplir a cabalidad esta ley perfecta. ¿Por qué? Porque solamente así el hombre puede tener un conocimiento genuino, el que viene de la verdad de Dios. Solamente nuestros deseos entonces están fijados en Dios con un ferviente esfuerzo de tener comunidad, tener comunión con Él. Y por último, así aseguramos que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en este contexto no es una carga para el hombre, sino más bien es la principal fuente de alegría para el hombre. En pocas palabras, ¿cuáles son 3 elementos de una verdadera religión? Fe en Dios, amor a Dios, confianza en Dios. Estos mismos llamados, estas mismas asignaciones que Dios le dio, se ejercen y se aplican en la vida diaria a través de fe en Dios, amor a Dios y confianza en Dios. Esos son los elementos que hacen auténtica y que hacen verdadera la relación que tenemos entre nosotros y Dios. Pero puede haber cosas buenas, sí, en otras religiones, pero puede haber otros principios buenos en otras cosmovisiones. Sí, pero como decía Cornelius Banti, lo relativamente bueno dentro de lo absolutamente malo tiene valor para esta vida, pero no tiene valor para la eternidad. En una religión sin el Dios verdadero no se puede encontrar nada verdadero y nada trascendente y nada eterno y nada profundo para el alma. Lo que sucede ahora que el hombre le da la espalda a Dios, que niega a Dios y que sucede como relataba el apóstol Pablo en Romanos 1:19 al 25, donde los hombres comenzaron a adorar a la criatura antes que al Creador, es que como falso profeta el hombre interpreta el universo sin referencia a Dios. El resultado de la modernidad empezó con eso. De pronto todos los fenómenos se explicaban en función del actuar de Dios. Ahora, como decía Nietzsche, Dios está muerto porque el hombre lo mató, porque en un momento el hombre dejó de tomar en cuenta a Dios como parte de la vida diaria. Como falso profeta se interpreta una realidad sin Dios. Todos los poderes malignos son poderes independientes de Dios. El resultado es que el hombre no es enseñado por Dios. El hombre ha sido entenebrecido en sus propios pensamientos, como lo decía Pablo a Romanos, porque le ha dado la espalda a Dios. Como un falso rey, el hombre busca gobernar la naturaleza solo para su propio interés. La naturaleza de la ciencia, el arte y el gobierno se hacen siervos del hombre sin ser siervos de Dios. El hombre no gobernará en lugar de Dios, no recibirá órdenes de Dios, solo las dará porque como falso rey ha perdido la obediencia. Como falso sacerdote, el hombre dedica todas las cosas a sí mismo en lugar de ofrecer las cosas al Dios a cual sirve. Ahora el corazón se ha alejado de Dios y evita por completo una relación auténtica con Él. El resultado es que actualmente el hombre reza a los dioses, pero no a Dios. El hombre reza por alivio de una conciencia que se siente culpable, pero no por perdón de un Dios santo y verdadero. El hombre tiene remordimiento, pero no es un dolor hacia Dios, sino un dolor por el mal que nos ha sobrevenido a causa de nuestra propia locura. El tema de ir albergando otros dioses suena muy descabellado, porque dices, ¿cómo es posible? De la misma forma que le sucedía al pueblo de Israel. Algunas veces la adoración era muy grotesca en el sentido de que literal estaban
entregando sus niños a Moloch, estaban teniendo la adoración depravada ante la diosa Acera, que incluía sexo desenfrenado y toda clase de desórdenes en esa área. Y otras veces era más sutil, como el incorporar prácticas de otros lados, el incorporar ideas de otros lados. La idea de Dios de que el pueblo de Israel no se mezclara con otras naciones tenía que ver con este efecto, el sincretismo religioso, un terrible sincretismo que actualmente aqueja a la iglesia al día de hoy, donde actualmente se va infiltrando de una vida muy sutil en nuestra vida religiosa y se convierte en todo el sentido de nuestra vida. Nosotros le debemos todo a Dios y Dios demanda todo de nosotros. Pero hay como que no quiere la cosa, vamos incorporando elementos de otras prácticas que no van con nuestra cosmovisión. Y como que no quiere la cosa, vamos incorporándonos a rollos de religiones orientales. Vámonos incorporando a cositas de energías, de vibras, de chakras, todo ese rollo, esa mezcla que viene de las religiones orientales. Vamos de vacaciones y andamos en los temazcales. Vamos a los pueblos mágicos y vamos a que el chamán nos haga una barridita, ¿no? Pues porque hay la necesidad, hay sentimientos religiosos que necesitan ser canalizados. Pero esa no es la forma en cómo se canalizan los sentimientos religiosos de aquellos que se llaman seguidores del único Dios verdadero. Entonces, vamos incorporando esas pequeñas prácticas. Viene el 2 de noviembre y ahí andamos con los altares. Ahí andamos incorporando rollos que no tienen nada que ver con nuestra cosmovisión. Y no me pregunten si es bueno o malo. Me chocan esas preguntas de ¿es bueno o malo celebrar esto? ¿Es bueno o malo? Preguntémonos si es congruente con nuestra cosmovisión, donde hay un único Dios verdadero que ha determinado la forma en cómo nos rendimos a Él y cómo le adoramos a Él. Preguntémonos si va esto de la mano con una fuerte convicción de que no cabe ningún otro Dios en mi vida. ¿Responden mis sentimientos religiosos a la presencia de único Dios verdadero o solamente se desbordan detrás de todo rito místico que se me atraviesa? Porque ahí donde rasca lo misterioso, ahí donde rasca lo místico, ahí donde rasca esta parte donde un sentimiento puede ser canalizado, ahí voy. Porque no hay una religión, no hay una ligadura de mi alma con Dios que me permita discernir y discriminar objetivamente esto sí, esto no, esto es falso, esta es una adoración falsa, esta es una búsqueda inútil de un sentido. ¿Quieres sentir paz? ¿Quieres sentir trascendencia? Tome un lugar en sus rodillas, habla su Biblia y clame a Dios. Y dígame si no va a sentir verdaderamente la presencia de Dios. Al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Pero es más fácil acudir con un ídolo de cualquier otra magnitud, donde ese ídolo yo lo puedo controlar, yo lo puedo manipular, y como no es santo, no es justo, no es absoluto y no es trascendente, pues entonces yo estoy bien con mi conciencia sucia delante del ídolo, porque no reclama nada, porque tiene ojos pero no ve, tiene pies pero no camina. ¿Sí? Es un ídolo. Punto número 2, segundo aspecto de este mandamiento, es que en este sentido Dios reclama prioridad sobre todas las cosas. No tener dioses delante de Dios no tiene una connotación de jerarquía. Es decir, Dios no me dice, no tengas uno más importante que yo. Es una connotación de exclusividad. No tengas ningún otro antes que yo. Alpanim es la expresión hebrea que se utiliza y quiere decir algo tan fuerte como en mi cara. Un pastor le escuché una analogía muy fuerte que dice, es como si llevaras la foto de un amante a tu habitación matrimonial. Eso es lo que causa en el corazón de Dios el tener otros dioses delante de Él. Una foto
de una tercera mujer ahí en tu habitación. Así se ofende el carácter de Dios. Así se ofende el pacto que tenemos con Él. Entonces, no encontramos en ninguna otra religión una ley moral que considere procedente y con autoridad inviolable a un solo Dios absoluto. El punto final es que conozcamos a este un solo Dios absoluto. La letra de la ley me prohíbe no tener otros dioses, pero el espíritu de la ley, de este mandamiento, es un llamado al pueblo de Dios a no doblar sus rodillas ni a inclinar su corazón ante nada ni nadie que reemplace a Dios. Y podemos resumir la motivación fundamental de Dios en este mandato en 2 puntos. Enfocar la adoración de la criatura hacia Dios de forma exclusiva. Pero en otro sentido es evitar que adoremos a Satanás. Anton LaVey, el que escribió la Biblia negra, se le atribuye una frase en la que él afirmaba que todos somos adoradores de Satanás y que él no lo decía de una forma para llamar la atención o para sonar arrogante, sino de una forma realista. Dice, todos son adoradores de Satanás en alguna forma. Y cuando lo vemos delante y a la luz del primer mandamiento de no tener ningún otro Dios, te das cuenta de que no es que haya una realidad con Dios y una realidad sin Dios. Es con Dios o es con Satanás. Porque son 2 reinos nada más. Un reino de luz y un reino de tinieblas. Y aunque yo considere que yo estoy viviendo en mi propio reino, la verdad es que estoy viviendo con autoridad prestada del enemigo, donde me hace creer que realmente domino en mi propio reino. Y lo que pasa es que quien recibe la adoración en mi propio reino es Él. Cuando las personas creían adorar a sus dioses en la antigüedad, a Baal, a Astoret, a Moloch, Quemos, etc., a quien veneraban en realidad era Satanás. Porque en el mundo espiritual no hay de dos. Solo hay tinieblas y solo hay luz. Como decía Chesterton, cuando el hombre deja de adorar a Dios, el problema no es que deje de adorar, sino que llega a adorar a cualquier cosa. Dios creó al ser humano para ser un adorador. Decía Juan Calvino, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos, porque hay una necesidad de adoración en nuestro corazón. La religión es la respuesta de la humanidad a algo o a alguien que se considera superior a sí mismo. De esta manera, quien no adora al Dios creador posee otros objetos de veneración e idolatría. Así como decía también Ken Hughes, solo hay 2 tipos de personas: verdaderos adoradores o verdaderos idólatras. No hay un punto intermedio. La pregunta es, si Dios no es y no tiene la prioridad en nuestra vida, ¿qué otra cosa la tiene? ¿Y qué es lo que se está llevando la adoración en primer lugar? ¿Ponemos el segundo video? Sign for the shards to work their magic again. Stella and the Dreamers used them to call for a moment of reflection and reconciliation. Before Jenny Lemon broke up.
In fact, it's the chain makers that we saw earlier. And then lift away the bull's armor, the symbol of his enslavement and theirs. And he will be revealed as an iconic symbol of light, just as the names of the women chain makers who fought for their rights in better working conditions in the early 1900s will be lit up around the track and on the main stage tower. So together, along with Stella and the Dreamers, they will heal the hurts, and they will lift away the bull's armor to reveal that it's a symbol of light and love. Now free and at peace rule of Birmingham really is a symbol for this Commonwealth Games. He will, by the way, have a permanent place in the centre of Birmingham when he sees ends, and he will become the symbol of this theatrical and inspiring ceremony. Ahí está bien. Este rito, que no es una ceremonia, tuvo lugar en 2022 en los Juegos del Commonwealth, en todas las naciones que pertenecen al Commonwealth. Literal, todos los chavitos que están ahí de colores representan toda lengua, tribu y nación, en el sentido de que representan toda la diversidad racial y cultural de las naciones que conforman este conglomerado de países de la mancomunidad. Entonces, por más que los narradores le quieren dar una connotación al toro, que no entiendo qué tiene que ver el toro, que hay un elemento ahí de que las mujeres estuvieron trabajando en fábricas, en Birmingham, haciendo cadenas con las que luego se esclavizaba a las personas. Y en algún momento sacan al toro cargándolo, un montón de muchachas, de señoras, mujeres encadenadas, jalándolo. Se ven, o sea, literal, las maquillaron todas sucias, desalineadas. No entiendo qué representa realmente, la estuve viendo toda. ¿Por qué un toro? Porque realmente el hombre tiene la necesidad de adorar algo. Y anteriormente Baal era un toro. Y Moloch era un toro. Y aquí el elemento muy sutil de la búsqueda de la iluminación ha sido lo que por cientos de años ha movilizado a grupos como los gnósticos y más recientemente a los masones. La búsqueda de la iluminación. Y la representan literal postrándose y teniendo un sentido de adoración hacia un animal. Como dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos al siguiente video para darnos cuenta de que realmente terminamos adorando cualquier cosa. Parece culto carismático, pero no. No son unos amigos ahí nada más en la playa. Le están cantando a la Pachamama. La Pachamama es una palabra de origen quechua para denominar así a la madre naturaleza. Si estás con tus amigos y pones a cantar, cantas cualquier cosa, pero esto no tiene una connotación de convivencia, tiene una connotación religiosa. Realmente la agenda medioambientalista, que es parte de la Agenda 2030, ha escalado al grado de convertirse ya en algo religioso.
no expresamente establecido, pero sí en base al corazón. Ya hay una deidad superior, es la madre naturaleza. Ella es la que suplementa vida, ella es la que suplementa recursos, esencialmente sustituye la adoración al único Dios verdadero. Creemos que solamente eso es idolatría, dice 1 Samuel 15:23, que la desobediencia es idolatría. Dice Filipenses 3:19 que el apetito, o como dice Pablo, cuyo Dios es el vientre, se convierte en una forma de idolatría. Dice Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. Y quizá no le estamos cantando a la Pachamama, pero cuando Dios deja el lugar que le corresponde y comenzamos a desviar nuestra adoración, lo que sucede son toda esta clase de cosas. Y dice el Salmo 16:4, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. ¿Es Dios nuestra prioridad hoy? ¿O se ha ido diluyendo poco a poco? ¿Y ha acaso dejado su lugar vacante para que otras cosas estén en el trono de nuestro corazón? Tercer y último punto. Nos trasladamos de la montaña del Sinaí a otra montaña. Si me pueden ir ayudando con el piano, por favor. Mientras estaba aún hablando, dice Mateo 17:5, mientras estaba aún hablando, dice, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. En este mismo contexto estaba presente Moisés. En este mismo contexto estaba presente Elías. Estaba la ley y los profetas representados. En el momento en que el aspecto del Hijo de Dios es transformado y Dios habla por segunda vez en el Nuevo Testamento, y Dios habla para decir, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido, y esta vez da una instrucción más distinta de la vez del bautismo de Jesús en el río Jordán, y ahora dice, óiganlo a él. El primer mandamiento, contrastado con la obra de Cristo, ya no es solamente un Dios, ya nos muestra también un Salvador. Un solo Dios y un solo Salvador. Ahora el Dios invisible se ha hecho visible. Este Dios que se involucra, que se relaciona, que se revela, no solamente se ha revelado desde los truenos y desde los relámpagos y desde el humo de la montaña, ahora se hace igual que nosotros, pero nos recuerda en la transfiguración que no es como nosotros. Que Cristo en los días de su carne era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero ahora su deidad se manifiesta. Él es mi Hijo, óiganlo a él. Y lo que tiene que decir Jesús de sí mismo, entonces es crucial para que nosotros conectemos con la deidad de Dios. Lo que tiene que decir Jesús de sí mismo es de vital importancia para que tú y yo no desviemos la adoración correcta al único Dios verdadero. Dios estableció un pacto con Israel en el Sinaí. Él reclamó a Israel como suyo. Oseas 2:14 dice, pero luego volveré a conquistarla. Está refiriéndose a Israel. La llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Un Dios personal, un Dios libertador, pero un Dios que reclama propiedad sobre su pueblo. Un Dios que te hace saber que eres suyo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
yo soy, dice el Señor. Y el tema con los ídolos es que cuando queremos salir de ciertas aflicciones de nuestra vida, cuando queremos abandonar el Egipto de la tristeza, el Egipto de la escasez, el Egipto de la soledad, entonces olvidamos quién es el que nos sacó del verdadero Egipto, del pecado, de la desesperanza y de la muerte, y vamos en pos de cualquier otro candidato que suponga ser el remedio para el problema inmediato. Me siento solo, me siento sola, entonces busco una persona y le atribuyo a esa persona algo que solamente Dios puede hacer, que es la capacidad de mitigar el dolor y la angustia de la soledad en mi alma. Estoy en escasez, estoy en problemas económicos. Entonces, en ese momento le atribuyo al dinero la capacidad de ser la fuente de satisfacción y de solución de todos los problemas de mi vida. Y voy en pos de él con tal arrojo y con tal devoción que igual no estaría hasta mal que le compusiera una cancioncita y le cantara igual que a la Pachamama, porque es exactamente lo mismo. Pero Dios se revela como aquel que es el autor del bien y de la verdadera libertad de nuestra vida. Yo soy tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. El yo soy es eterno, inmutable, autoexistente, infinito, glorioso en todos los sentidos y más allá de todas las cosas creadas. Y Jesús mismo dijo: de cierto les digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús se aplica el yo soy a sí mismo, afirma ser Dios, no un ayudante de Dios, no un ser creado por Dios. No es solamente un gran maestro, es un ser divino, eterno, preexistente, infinito y perfecto. Es el Dios de Israel. Él es el que nos saca verdaderamente de Egipto. Es mucho más grande que Moisés. Es mucho más importante que Elías, porque Él tiene vida por sí mismo y puede darnos vida a nosotros. La mejor manera de entender la suficiencia de Cristo para nosotros es a través de los 7 yo soy que afirmó en el libro de Juan. Porque quizás yo me siento como mi alma está hambrienta. Hay una comezón, un deseo de conocer, de experimentar, de sentir. Bueno, el alma hambrienta tiene como refugio a Cristo, quien afirmó ser yo soy el pan de vida. Y el pan de vida fue quebrado por nosotros para que no tuviéramos hambre jamás. Al que se siente confundido, en tinieblas, cegado, con la mente entenebrecida, lleno de necedad, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Él ilumina nuestro camino, nuestras decisiones. Aquel que necesita sentir seguridad, protección, guianza, Jesús dice: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Estos me encanta porque están tan relacionados, porque los rediles como tal, donde se guardaban las ovejas, no tenían una puerta como tal. La puerta era el pastor. El pastor se ponía en la puerta para que no entraran los males al redil. Y el pastor le hacía frente a lo que estuviera por venir hacia adelante, contra el redil, porque él era la puerta. Y a veces nuestra sensación de seguridad, nuestro refugio, no es detrás de la puerta, es detrás de los refugios que yo voy construyendo
es detrás de mi resentimiento, es detrás de una careta de no me la van a hacer otra vez, es detrás de una falsa fortaleza. Aquel que se siente desesperanzado y atemorizado por la muerte, aquel que ha perdido a alguien y no tiene un consuelo verdadero frente a lo inevitable de la muerte, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que necesita conectar con Dios, que necesita conocer cuál es el sendero que debe transitar para conocer al único Dios verdadero, Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que necesita un sentido de pertenencia, aquel que necesita un sentido de propósito, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Todas nuestras necesidades están satisfechas en Él. Podemos encontrar la respuesta en el único Dios verdadero y apartarnos de los ídolos. Lo dice primera de Juan 5:21 con una voz tan tierna: nosotros estamos en el verdadero, hijitos, hijitos, apártense de los ídolos. Un solo Dios, un solo Salvador, un solo camino al Padre, una sola persona capaz de satisfacer todo lo que se suscite dentro de nuestro ser. Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre, hoy queremos refrendar ese pacto de nuestro corazón contigo. Confesar quizás, Dios, que en nuestro corazón ya había este sincretismo religioso mediante el cual incorporamos prácticas que no tienen nada que ver contigo a nuestra vida, buscando en esas prácticas un sentido de trascendencia, buscando que esas prácticas o esos ritos llenaran los huecos y los vacíos de mi alma. Pero tú eres el único verdadero. Tú eres aquel que supone llenar todos esos huecos. Mi Dios, quizás puedo reconocer que no eras la prioridad en mi vida y que había depositado mi fe en otras cosas, que mi adoración se estaba desviando y había identificado como la fuente de mi bien a el dinero, a los deseos, que había estado viviendo una vida en desobediencia, que también es idolatría. Mi Dios, que este domingo sea nuevamente el momento en donde se refrende el pacto en muchos de esos corazones, Dios. Dile: Dios, renueva el pacto conmigo. Yo quiero servirte. Yo quiero darte la preeminencia y el lugar que te corresponde en mi vida. Sé que en Cristo tengo esa nueva esperanza y esa nueva oportunidad.